¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, lo prometido es deuda. Nos había quedado pendiente un video corto. Les puedo asegurar que va a ser corto, así tienen la posibilidad de verlo. Y más que nada orientado a la fase práctica del tema que vimos, titulado Poder Constituyente, ¿no? De la bolilla 3. Quiero que nos focalicemos muchas veces, van a ver en la pizarra la mención a algunos fallos y demás, pero tranquilo, lo vamos a ir evaluando y lo vamos a ir llevando despacio. La idea de todo esto es que no solo nos quedemos con la teoría del poder constituyente, el poder constituido, los límites, bueno, todo lo que fuimos viendo en los videos anteriores, sino también tratemos de orientarlo a los casos prácticos y a lo que se pudo observar en el desarrollo, en el devenir histórico de nuestra institucionalidad, ¿verdad? Y tanto la aplicación del conocimiento referente a lo que es el poder constituido, más que nada en este caso el poder judicial, cómo puede llegar a ir sobre lo que define el poder constituyente derivado en alguna reforma de la Constitución, ¿sí? Es complejo, pero debemos analizarlo porque tenemos en nuestra historia varios ejemplos. Estos son algunos y citaremos algunos otros. Para ustedes lo más fresco que tienen es el fallo Fait y el fallo Schifrin, ¿sí? Que son dos de los cuales vamos a hacer mención luego, pero obviamente son de obligada lectura necesariamente. Yo sé que Schifrin es muy largo, es un fallo de demasiada extensión, pero es necesario que lo lean. Más que nada hay puntos referenciales. Yo les dije, hay un fallo de una intervención del doctor Rosengras que es interesantísimo para ustedes, ya creo que lo citamos previamente. Pero bueno, vamos a tratar de ir haciendo una evolución, ¿sí? En forma conjunta. Lamentablemente no tengo la participación de ustedes. Yo sé que muchos de estos temas los tienen vigentes, pero bueno, vamos a tratar de hacer esa evolución de esta fórmula y después la subimos a la plataforma. Se genera el interrogante, el trabajo del poder constituyente derivado. ¿Es controlable? ¿Hay una capacidad de control constitucional sobre esta tarea? ¿Está la posibilidad de que un poder constituido vaya sobre una reforma o el procedimiento de esa reforma? Bueno, definitivamente ha habido muchos casos y muchas intervenciones del Poder Judicial sobre esto. Y tenemos antecedentes. Inclusive, bueno, la mención de Schifrin y Fait previa, y a su vez tenemos antecedentes provinciales que lo vamos a ir evaluando posteriormente, ¿sí? Pero es algo que está bien, es algo que uno lo vislumbra como correcto, que un poder que es constituido por ese poder constituyente originario me vaya sobre lo que define después la posibilidad constitucional de reformar y de que se le dé vida a esa reforma desde lo que determina el artículo 30 a nivel nacional o los artículos que definan las constituciones provinciales. Está bien, es una definición que tiene varias aristas, ¿sí? Y bueno, tenemos a distintos constitucionalistas que nos dicen, algunos definitivamente, como Vidal Campos, que si violan algunos límites es inconstitucional. Bueno, para que violen esos límites hay que ir a un control judicial, ¿verdad? Entonces es viable el control para constitucionalistas como él. Y hay otros como Cueto Rúa que dicen que las modificaciones son todas válidas y no hay posibilidades de una corrección o de una verificación sobre lo que define esa convención o ese órgano llamado a la modificación de la Constitución, ¿sí? Muchas de todas estas actitudes, estas cuestiones doctrinarias están apoyadas en fallos americanos, ¿sí? Que la relevancia que le dan es que definen que son cuestiones políticas no judiciables, political question le dicen, ¿sí? Con esa definición es como lo dejan en un ámbito político, no lo pasan en un ámbito judicial. Pero bueno, ha sido atacable y ha sido evaluado en muchas oportunidades, ¿sí? Vamos a los distintos fallos, estos son del siglo XIX, Cullen versus Llerena.
es interesantísimo hacer lectura sobre ellos. En nuestro país, en el año 49, al dictarse la Constitución del año 49, la oposición atacó la mayoría que se logró en ese tipo de reforma, o en al ir a la reforma de esa Constitución, ¿sí? Y bueno, uno de los convencionales constituyentes pudo desestimar ese ataque de la oposición y prevaleció la fórmula de la Constitución del 49 hasta el 56-57, que se dejó sin efecto y se volvió a la primigenia Constitución del año 1853. 1853-60, recuerden esa dicotomía que teníamos, ¿sí? Sin embargo, al incorporarse el artículo 14 bis en la Constitución del 57, un fallo en el ámbito laboral, Soria de Guerrero, ya le doy bien el nombre, Soria de Guerrero Juana, contra Bodegas y Viñedos Pulenta Hermanos, que se termina de definir en el año 63, va contra la incorporación de ese artículo 14 bis, atacando la conformación de la Convención Constituyente para incorporar el artículo 14 bis en la Constitución del 53-60, ¿sí? Entonces, ese primer fallo posterior a esa modificación sienta un precedente de el ataque que va sobre las formas y no sobre el fondo, sobre las formas, en el caso procedimentales de la conformación de la Convención Constituyente, ¿sí? Citaremos ahora dos fallos que, a mi entender, en los años 80 dejaron el pie para que en el año 99 se pudiera ir contra la Constitución a pedido del Dr. Fay por una modificación y atacando determinadas modificaciones de esa Constitución, ¿sí? Bien, estas son una de Santiago del Estero, de Castiglione contra la Honorable Convención Constituyente, ¿sí? Que fue rechazado el diploma de un convencional electo, ¿sí? Y fue judicializada esta cuestión a los fines de que sea aceptado dicho convencional, ¿sí? Y en el año 89, la Unión del Centro Democrático contra la provincia de Mendoza atacó el modo de computar las mayorías de esta convención, ¿sí? De la convención que iba a modificar la Constitución de Mendoza. Bien, a modo anecdótico iban si eran los empadronados o si iban por los votos emitidos, siempre había algún tipo de dicotomía sobre esto. Bueno, eso fue sí el fundamento de ese fallo, ¿sí? Bueno, al principio del siglo XX, en Buenos Aires también, Sánchez Viamonte y otros convencionales elegidos atacaron fueron contra un tema de la designación de los convencionales, ya que había pasado, para ellos había fenecido el plazo de 2 años desde que habían sido electos, entonces fueron y atacaron esa caducidad aducida y tuvieron que incorporarlos, ¿sí? Después nosotros, posteriormente, en el año 93 y 94, cuando comienzan las negociaciones para hacer la reforma del año 94, determinados integrantes del Poder Legislativo, que iban a ser integrantes también de la Convención Constituyente, atacan de modo directo la designación o algunas cuestiones también, no de fondo de la designación de la convención, sino algunas cuestiones que después fueron modificadas en el reglamento que determinó la convención. Era el modo de elección que estaba determinado en la ley de reforma, la ley 24.309, que les dije que teníamos que tener como bibliografía, el modo de elección o el modo de votación de las distintas
del núcleo de coincidencias básicas que refería a esta ley, que todo esto fue modificado por el propio reglamento de la convención, por ende no fue necesario atacarlo y fue dejado como dos expedientes o dos cuestiones con falta de agravio, ¿sí? Vamos a borrar esto y vamos a anotar los otros fallos que estábamos comentando recién, que uno es el fallo Polino, conocido como el fallo Polino, en el cual el doctor Fay hace hincapié a la forma en la cual era designado, en la hermenéutica en la cual se designaba el pueblo, y a su vez la forma en la cual se disponía la modificación de la convocatoria a la convención constituyente, si era por ley o era por alguna otra fórmula. Bueno, Romero Félix, un fallo también similar a lo de Polino, también atacaba determinadas cuestiones no de fondo, sino que no vinculaban a un agravio, por ende la Corte lo descartó de plano.